Estamos en contacto vía teléfono con el compañero Franklin Durán. Se ha acordado de nosotros. Querido Franklin, muy buenos días. Gracias, hermano, por participar en el programa. ¿Cómo es, hermanito? Un gusto saludarte. Buen día. Un saludo grande a Willy. Yo siempre estoy escuchando el programa porque cuando estoy en La Paz al menos estoy constantemente escuchando. Yo quería comentar algunos aspectos sobre el tema que estaban hablando. El primero, el tema de las tarifas. Realmente es necesario que se haga un estudio de costos, ya sea a nivel de alcaldías, de gobernaciones y del gobierno central. No solamente el transporte abarca el sector del transporte urbano, sino es a nivel de todo el gremio. Y es necesario, ¿no? Ya no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. El gobierno tiene que aceptar una realidad, tiene que asumir una responsabilidad. Yo creo que se viene nomás pues un 21.060 al futuro, porque el gobierno que esté, quien esté, de derecha, de izquierda, centro izquierda, tiene que asumir medidas económicas muy drásticas en nuestro país. El hecho de que el gobierno actual esté haciendo reuniones con organización social y demás simplemente está dilatando la muerte anunciada de lo que tenemos. Eso es uno de los puntos que quería comentar, que es una necesidad real, que la subvención seguramente va a tener que ir solamente al sector de servicios, como el transporte público o otros casos. En este caso sabe la alcaldía de La Paz especialmente cuánto se pierde en una verdadera estructura de costos. Con el Pumacatari nosotros habíamos sacado, cuando estaba en Revilla, un informe de que anualmente subvencionaban 187 millones de bolivianos solamente para el costo de mantenimiento de los buses Pumacataris. Y creo que ha de llegar ese momento seguramente y tienen que asumir. El otro tema que yo quiero comentar, ya poniéndonos al lado del pasajero, Willy decía que hay algunos compañeros o choferes de minibuses que realmente no tienen la educación necesaria con un comportamiento adecuado para con los pasajeros. También hay que añadirle a esto, compañero Víctor, de que tiene que, en ese estudio de costos que hagan los de la alcaldía, tienen que también ya adecuar el tema de la infraestructura del vehículo. No es correcto que un hombre que haya invertido 26,000, 25,000 en los minibuses, en el caso del Hayas Toyota, o de los chinitos, que al final llega a costar unos 24, 25 con las letras que tienen que pagar, frente a una inversión de unos 7, 8 mil dólares, que prácticamente esos minibuses, con las disculpas del caso, no ofendo a nadie, ya deberían de haber salido de servicio. Hay minibuses, inclusive casi nuevos, que no puedes ni sentarte dentro del minibús porque los asientos no tienen una distancia como la ATT, por ejemplo, en el caso de buses, ha diseñado una distancia de asiento a asiento para que pueda tener comodidad. Y en base a eso ha ido clasificando semicama, cama o normal. Y los pasajes se han ido cobrando de esa manera. Se van cobrando en este momento. Y es necesario, compañero Víctor, que también desde el programa, y es un programa que prácticamente escuchan todos los bolivianos, es muy necesario que se haga un autoanálisis y que se vea también realmente desde ese otro lado del servicio que presta el transporte de servicio público, especialmente urbano, se haga un autoanálisis y se diga pues una realidad. Hay minibuses pequeñitos que, si bien se va a subir con la estructura de costos que van a presentar con minibuses nuevos, no es correcto que se beneficie un transporte que no esté adecuado, que sea incómodo con esa tarifa también. Yo creo que hay que ir ya clasificando, si vale el término clasificar, este tipo de servicios también. Eso quería comentar y saludarles a todo el gremio, saludarles a ustedes, estén bien, que Dios siempre los bendiga, querido Víctor. Franklin, un saludo, te abrazo a la distancia. Mi querido Franklin, antes que te vayas, hermano, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Hace más o menos 5 o 6 meses la Confederación anunciaba el tema tarifario
ellos decían es necesario el incremento, pero hasta el día de hoy no dicen nada. ¿A qué crees que se deba, querido Franklin? Tú has estado en la Confederación. ¿Es tanta la presión de un gobierno? ¿El gobierno de turno puede ejercer tanta presión como para que no se pueda pronunciar el transporte nacional a través de la Confederación? Bueno, son temas que muchos han criticado a la ley, disculpa que lo mezcla, la ley de transportes, han criticado, son temas que han pedido federaciones que se descentralice, inclusive el caso de Santa Cruz, exclusivamente yo me acuerdo cuando tratábamos este tema, ellos se apoyaban a la ley de autonomías y querían una descentralización. Seguramente en lo que es el sector del transporte urbano, son las federaciones las que tienen que pelear por las tarifas, porque desde la Confederación es ya difícil en este momento querer unir al gremio en el servicio del transporte urbano, porque son distintas las cosas que, o sea, el sistema de trabajo que se va efectuando a nivel del servicio urbano a nivel nacional. En cuanto al servicio interdepartamental, yo lamento, y eso también tiene que ver con que cuando se eligen dirigentes nacionales, hay que ver prácticamente quiénes están yendo, porque en este momento, con las disculpas del caso, es mi amigo Lucio, pero te pregunto, ¿quién de ellos es transportista neto en la Confederación en este momento? ¿Quién? Hay gente que no sabe ni siquiera encender un bus, sin embargo define la vida de un transportista de bus, ¿no? Define horarios, o sea, llegan a hacer trámites por debajo de lo que está establecido en nuestros estatutos. Hay gente que nada tiene que ver, sin embargo se atribuye a hacer representación del sector del transporte cuando ni siquiera saben mover un vehículo pesado. Y es por eso que yo pienso que la próxima gestión tiene que ir gente que sea del transporte. Yo he visto que en el sector de la Confederación ahorita ninguno es transportista neto, ninguno está en función. Por lo menos cuando yo he estado, viajábamos, pues salíamos a viaje, estábamos actualizados con el tema de qué está sucediendo, pero ahorita no. Yo eso lamento y te digo con mucha pena, a veces uno se olvida, eso es mi experiencia propia misma, que uno se olvida cuando tiene un sueldo asegurado, se olvida de las necesidades del gremio, ¿no? Así Franklin, es, ¿no? quiere consultarte, Wilfredo. Hola Franklin, un abrazo a la distancia, hermano. Has tocado algunos temas que son muy importantes. En el tema de tarifas, la ley es clara y el sector urbano tiene una autoridad competente, la departamental y la nacional también. Esto quiere decir de que tienen que hacerse los estudios de acuerdo a las competencias. Sin embargo, de ello también debo decirte que esto un poco afecta a lo que es la estructura de nuestro gremio, es decir, de la estructura sindical. Lamentablemente ya pues la Confederación ha perdido varias competencias respecto de este tema en específico de tarifas y otras también, ¿no? Entonces, mira, yo te digo, claramente tú lo dices, gente que no conoce no va a hacer nada. Lo que debería haber es que a partir de esta nueva normativa que ha surgido hace varios años, debería revisarse también lo que es la estructura sindical, es decir, de acuerdo a las nuevas leyes, ver las competencias que tiene la Confederación, las federaciones y los sindicatos. Pero lamentablemente no. Tenemos un estatuto de la Confederación que está en base a las leyes antiguas, etcétera. Pero bueno, es importante todo aquello que tú has mencionado, Franklin, y has dicho grandes verdades que tendríamos que nosotros específicamente como Humores de Base proponer ya al nivel de las autoridades del sindicalismo y hacer
ajustes, porque si vamos a continuar así, y yo creo que no vamos a tener muy buen futuro. ¿Cuál es tu opinión, Franklin? A ver, hermano, yo te digo, con la experiencia de haber sido exdirigente de la Confederación, lamentablemente todos los sectores se han ido, no desafiliando, se han ido alejando de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Se han ido, el peor error, me incluyo yo en ese pecado mortal de haber aceptado que la Federación Andina se haya creado, cuando ya siempre era subfederación cuando yo he llegado. Hoy todos tienen su criterio casi independiente y muy poco obedecen a las instructivas y a la infraestructura de la Confederación. Y uno de los pecados mortales, así que en la gestión de Ismael Fernández, ha dejado crecer que el transporte libre tenga mayor fuerza que nosotros, que los sindicalizados. Otro de los temas ha sido que las cooperativas a nivel de Bolivia, en el transporte digo, han ido creciendo sin que podamos nosotros controlar, desde la Confederación, los sindicalizados podamos controlar cómo se maneja desde ahí adentro respecto a la unidad del gremio. En este momento prácticamente la Confederación está huérfano, porque si tú conoces mucho de esto, Willy, ¿con qué vive la Confederación económicamente? El transporte urbano, que yo me acuerde, no es ofender a nadie, habían unos aportes que iba, pero que nunca llegaban. O sea, que se ha puesto unos aportes que nunca llegaban. Y la Confederación, lamentablemente, desde que prácticamente no ha tenido la fuerza necesaria. Por eso también en la Confederación quizás hasta hay actos que no merecen ser comentados, pero que todos conocen. Inclusive la Confederación, mira, qué anecdótico es esto, que yo estaba en la Confederación y hoy recién analizó cómo podemos permitir que empresas de transporte grandes como Bolívar, Dorado, Bolivia, Copacabana estén dentro de las filas de la Confederación, cuando esas son las líneas o las empresas sindicales disfrazadas de líneas que se benefician de todo lo que logramos conseguir socialmente los del sector del transporte sindicalizado, pero en la hora de la verdad, para el sector especialmente del transporte de buses, es un enemigo mortal, porque ellos tienen la capacidad económica como para que puedan llegar a toda Bolivia, y nosotros como sindicatos no podamos ni siquiera llegar de un departamento a otro departamento, y nos estamos peleando entre sindicalizados. Hay mucho que comentar para mí, a mi criterio, sería bueno que haya un ampliado orgánico o un congreso orgánico donde dilucidemos todos esos problemas, porque lamentablemente yo te digo en este momento, Willy, también hay jóvenes que solamente van al transporte de paso, porque quizás no hay trabajo, porque se han metido por una necesidad económica, porque no hay vocación sindical y no hay vocación de transportista, porque en el gremio están metidos muchas clases sociales que no van a defender. Quizás estamos quedando muy pocos, yo los escucho, siempre escuché el programa, estamos quedando muy pocos de los de antes, que tenemos un criterio de unidad sobre nuestro gremio. Sin embargo, hay gente joven o hay gente nueva que viene al gremio, que se ha servido, se va una vez que ya no lo necesita el gremio y se olvida, y los verdaderos transportistas estamos quedando. Cuánta verdad, Franklin, cuánta verdad dices, hermano. Y mira que lamentablemente a veces cuando tenemos oportunidad no podemos ejercer, digamos, el trabajo en función de nuestro sector. Franklin, si bien... Hola. Mira, sí, te estamos escuchando, Franklin. Si bien el transporte sí, hoy hermano, por hoy... Perdón, Franklin, si bien el transporte hoy por hoy está descabezado precisamente por todas las normas que a través de los gobiernos de turno se han ido dictando, como la ley de descentralización administrativa, la ley de autonomías y otras,
¿Tú crees, hermano, que sería prudente, como tú decías, un ampliado orgánico en el que tengamos que revisar todas estas normas y pensar en una reingeniería de la estructura sindical del transporte? Es muy necesario, eso es urgente. Tenemos que aceptar muchas realidades, inclusive tiene que haber la capacidad de un hombre que sea realmente transportista, de unir al transporte en su conjunto, no solamente ya al sindicalizado, sino hay que hacer en el futuro una entidad matriz nacional donde esté en transporte libre, esté en transporte cooperativizado y demás cosas, no por buscar un cargo, sino para que podamos defendernos de forma conjunta, porque las necesidades son las mismas, el transporte sindicalizado, confederado, sindical, bueno, todo el transporte de servicio público tiene que estar presente en ese ente nacional que debe crearse, pero las empresas de transporte yo considero que ya deben de asumir su responsabilidad, porque bajo lo que decía hace rato, hay empresas de transporte en buses que están amparados bajo la capa de la Confederación de Choferes y se están beneficiando en el tema de impuestos, en muchas cosas se están beneficiando ellos, dañando a los del sector sindicalizado. Reitero, es muy necesario que se pueda hacer una entidad nacional, primero a nivel sindicalizado, reorganizar nuestra confederación, llevar verdaderos transportistas del gremio, no gente que vive, por ejemplo, el caso de Tarqui, 27 años creo que está en la dirección sindical, y ya no se lo ve ni trabajar. Por lo menos un dirigente tiene que salir a trabajar los sábados y domingos para actualizarse de las necesidades que tiene el gremio, pero no lo hacen. En ese momento que yo conozca en la Confederación, verdaderos transportistas no hay. Entonces, reitero, deberíamos de conformar un ampliado orgánico y dilucidar todos nuestros problemas en ello. Excelente, Franklin. Realmente has dado muchas luces y eso refleja tu experiencia también, querido Franklin. Mi querido hermano, a ver, lo último, papi, ¿cuál sería tu mensaje a todos los compañeros que en este momento están en sintonía de la radio y escuchándote, hermano? Bueno, yo a todos les pido la unidad del gremio, que aquel que realmente quiera servir, está en el transporte, que sea transportista de verdad. No solamente servirse y perderse. Seguramente habemos muchos dirigentes, ex dirigentes criticados, pero estamos en el frente, estamos presentes para asumir nuestras responsabilidades. Si hemos cometido o hemos hecho algún acto mal en el pasado, no nos escapamos. Principalmente yo, hasta el día de mi muerte, voy a seguir en el transporte. Hoy estoy en un sindicato llamado Unificado en Guayaramerín, viajo con bus de Guayaramerín a Santa Cruz. Estoy en la ruta, no he dejado en ningún momento el transporte. Muy agradecido, que Dios siempre los bendiga. Muchas gracias.